Amén. Bueno, hermanos, durante toda la semana hemos estado aprendiendo temas acerca de la familia, para fortalecernos como padres, como esposos, para que nuestros hijos también se fortalezcan en la enseñanza y el conocimiento y seamos familias en victoria, porque recuérdese que para ser una familia victoriosa, el pilar fundamental debe de ser Dios, ¿verdad? Y de ahí pues los esposos, los padres y los hijos. Así es que para el cierre de nuestra campaña nos acompaña el pastor Juan Casamalguapa, ¿verdad? Así es que, pastor, lo que Dios tenga preparado para nosotros, él es el hijo de nuestra hermana Lilian, ¿verdad? Así es que ahí está, así es que bienvenido, pastor. Dios les bendiga. Pastor, gracias por honrarme en compartir. Si yo salí de esa mujer. No sé cómo, pero quiero decirle que bendigo a Dios por mi madre, porque ha sido una mujer que me ha tenido paciencia. Y nosotros tenemos una buena relación, ¿verdad? Toda la gente le dice que conmigo se pasa riendo. Entonces, quiero compartir el día de ahora algo que Dios puso en mi corazón, y es acerca del impacto transformador de la fe en la familia. Tengo 35 años de conocer al Señor. Y hemos visto en familia la mano de Dios de formas increíbles. Y ¿se acuerdan de la historia del Gadareno? Cuando vino y Jesús lo libera, y viene después le dice, ve y cuenta a otros lo que Dios ha hecho por ti. Entonces yo me considero un cuenta historias. Yo cuento las historias de lo que he visto a Jesús hacer en mi vida, porque eso es lo mejor que tengo. Pero para poner el versículo de ahora es Josué 24, 14, 15. Me dicen amén cuando lo tengan. Josué 24, 14, 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta este versículo, porque en otras palabras lo que está diciendo, ahí vean lo que hagan, pero yo y mi casa, nosotros nos vamos a meter con Dios. Y obviamente Josué era este hijo espiritual de Moisés y había estado en todas estas cosas que había pasado con Moisés, donde Dios había acompañado al pueblo de Israel, los había sacado de Egipto y habían visto la columna de fuego, la columna de nube, habían visto cómo se había separado el mar para que ellos cruzaran, el maná del cielo, y todo esto lo había visto. Y entonces Josué estaba bien fuerte con Dios. Josué había sido un testigo presencial, no solamente un espectador, un testigo de lo que Dios estaba haciendo, y había sido transformado por eso. Los padres, cuando encuentran a Jesús, quiero ver, ¿quiénes aquí conocieron a Jesús cuando estaban jóvenes? Levanten la mano. ¿Quiénes conocieron a Jesús cuando ya estaban grandes? Levanten la mano. Quiero contarles un poco de nosotros. Mi mamá aceptó a Jesús, yo tenía quizás como 14, que tenía 14. Y entonces nos obligaban a ir a la iglesia. Sí, al tabernáculo central.
Y nos obligaban, pero honestamente yo no entendía lo que estaba haciendo. Pero padres, quiero decirles, los felicito si ustedes le dicen a sus hijos que vayan a la iglesia, porque eventualmente Dios va a hacer algo. Cuando tenía 17 años tuve un encuentro con Jesús y me transformó la vida y bendigo a Dios por ese día. En realidad creo que no era tan mal portado, creo, pero adentro estaba mal. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años y mi mamá se volvió a casar y se casó con este señor que no nos llevábamos bien. Éramos como agua y aceite, no nos llevábamos bien. Yo era bien tranquilo y él no era tan tranquilo. Y entonces eso ocasionó un montón de heridas en mi vida. Pero cuando conocí yo a Jesús, este maravilloso Jesús hizo un montón de cosas en mi vida. ¿Y saben qué? Me apasioné. O sea, me volví loco por Jesús. ¿Cuántos están locos por Jesús? Levanta la mano. Pues lo que pasó, quiero decir, mi mamá y mis hermanas no estaban así como súper apasionadas. Pero yo estaba loco. Y yo dije, necesito que mi familia haya un impacto. Necesito mostrarles que hay una diferencia entre caminar, entre hacer lo que normalmente hacemos en las diferentes liturgias, que venimos a la iglesia, oramos. O sea, todo eso está bien, no está nada mal, pero eso es diferente a tener intimidad y una relación con el Señor. ¿Verdad? Eso solamente lo puede saber, bueno, su pastor los conoce, probablemente lo sepa. Pero en la intimidad, quizás su familia lo puede ver, de cómo se comporta, lo que hace. Pero aquí en la iglesia todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Todos nos vemos que no hacemos nada, nos portamos bien. Entonces yo sentí esa convicción que yo quería que mi familia en realidad conociera y se metiera más con Dios. Y empezó una temporada que ha sido mi pasión a través de los años. He estado apasionado por mostrarle a otros quién es Jesús. Pero ¿saben cómo? A través de mi ejemplo. A través de mi vida. No a través de lo que yo puedo compartir aquí, sino a través de mi día con día y de mis actos. Me encantó lo que el pastor dijo acerca de hacer altar familiar. Ustedes no se imaginan lo que eso puede ocasionar en la vida de sus hijos. Nosotros hacíamos altar familiar hace muchos años con mi madre. Y de repente, no sé por qué, hasta la fecha no logro entender por qué, nos mandaron 4 primos de los Estados Unidos. Y quizás creían que nuestra casa era reformatorio. Pero ahí teníamos 4, 3 jóvenes y un niño. Y entonces nosotros hacíamos altar familiar. Orábamos y le pedíamos a Dios que nos guiara. ¿Y sabe qué Dios hizo? En esos altares familiares, nosotros ni siquiera le decíamos que aceptaran a Jesús, ¿verdad? Y ellos ahí de repente estaban de rodillas pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Y ellos tenían 8, 12 y 15 años. Y el niño tenía 1 año quizás. Y entonces, un día, quiero decirles que cuando yo conocí a Jesús, a mí me gustaba la música. Quiero decirles que me sigue gustando. Pero la diferencia es que la palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces no me conviene escuchar algo que no me va a edificar. No le escucho. ¿Verdad? Pero en ese entonces sí escuchaba, tenía obviamente 17 años, tenía una cantidad de cassette, que yo sé que los jóvenes aquí no saben qué son los cassettes, pero solo saben lo que son los teléfonos y eso. Pero yo tenía un montón y estaba tan apasionado por Dios que lo boté. Entonces ese era mi testimonio. Este primo que tenía 15 años, un día estaba en mi trabajo
y me llamó por teléfono un tío. No era el papá de él. Él no estaba con su papá, solo con la mamá, era una madre soltera. Y me llamó mi tío y me empezó a reclamar. Y me dijo, ¿qué estás hablando con tu primo? Y yo dije, ¿de qué está hablando? Ya, le acaba de hablar a su mamá diciéndole, su mamá le había comprado un montón de cassette, o creo que era que eso era, pero con música rap, pero era esa rap que decía de palabrota, ¿verdad? O sea, daba miedo escuchar eso. Pero nosotros teníamos un acuerdo con mi mamá, ya no estaba mi padrastro, ¿verdad? Para ese momento. Sí, no tenía que estar porque no hubiéramos hecho eso. Y entonces vino y él habló a su mamá y le dijo de que todos esos cassettes que ella le había regalado los iba a botar. Entonces vino mi tío y me empezó a reclamar que por qué yo estaba obligándolo a hacer eso. Y yo, pues si yo no le he dicho nada. Entonces hablé con mi primo y le dije, mira, ¿qué estás haciendo? Y le dije, solo porque yo lo hice, no tenés que hacerlo vos. ¿Y sabe lo que me respondió? No te metas, me dijo. Esta es una cosa entre Dios y yo, me dijo. Vos no tenés nada que ver, me dijo. Y nos impactó que fueron años que estuvimos con ellos. Miren, uno venía que su mamá era mormona. Y el otro venía que la mamá no era nada. Y Dios los transformó tanto que cuando llegó el momento de regresar, ellos se regresaron con sus familias. La mamá que era mormona, mire, le transformó la vida a sus hijos y se metió con Jesús de una forma increíble. El otro, el de 15 años, se fue allá y a través de su testimonio, su mamá y otra tía se convirtieron. El poder de lo que Jesús hace en nuestra vida y lo que nuestra vida impacta a otros, eso es lo mejor que tenemos. ¿De qué me sirve a mí decir que Dios nos da gozo y paz si no lo experimento? Miren, quiero decirles que yo conozco a su pastor y ¿saben qué? Lo curioso que no es que nos hayamos sentado a platicar, pero lo conozco a través de esta señora. Lo conozco a través de lo que yo escucho que hacen. De cómo tiene un corazón por ayudar a mi mamá, por ir a entregar comida. Ese corazón para ayudar a cada uno de ustedes. Así lo conozco. Quiero decirles que deben de darle gracias a Dios, porque ahora que soy pastor, he sido misionero por 16 años y llevo un año siendo pastor. Pastor lo honro. Esta es otra cosa. Pero es una bendición tener a alguien que está pagando el precio para ustedes, para guiarlos. Porque no me imagino los dolores de cabeza. Y las veces que él ha estado orando por cada uno de ustedes, los conoce por nombre. Aquí estaba y estaba orando por ustedes y por sus situaciones. Les ama, ¿verdad? A mí me impacta mucho todo lo que cada uno podemos experimentar con Dios. Pero les quiero hacer un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido la necesidad de que Dios haga un milagro financiero en su vida y Dios lo ha hecho? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro financiero ahora? Levanten la mano. Quiero decir esto. Cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo, eso nos da fe para cualquier cosa que vamos a aprender, para cualquier cosa que va a pasar. Si ya vieron a Dios que se manifiesta y les ayuda en pagar sus recibos, si les ayudó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, de 1 año, 2 años, ¿por qué no va a seguir haciéndolo? Y si usted sigue preocupándose por eso,
tiene un problema recordando lo que Dios ha hecho a través de los años, ¿verdad? Necesitamos nosotros recordar y decirle a la gente que tenemos alrededor lo que Dios ha hecho. Con el permiso de mi madre, quiero contar dos historias que son de las cosas que yo continuamente cuento a la gente. Yo discipulo gente, llevo 16 años, tengo una escuela de discipulado, tiene 10 años, se llama Earthquake en inglés, que es terremoto. Es una escuela bilingüe. Y hemos discipulado creo que como 900 personas. Somos misioneros con mi esposa, que no pudo venir el día de ahora, en Europa. Y discipulamos gente allá, de hecho viajamos este año y tenemos gente en Guatemala también, que acabamos de venimos el viernes pasado. O sea, he visto, comparto de esto, porque tiene sentido. Yo puedo memorizarme un montón de versículos, pero si yo no lo vivo, ¿de qué sentido tiene? Entonces quiero compartir dos historias de lo que yo he visto a Dios hacer. Un día yo tuve un sueño. Quiero contarles qué es lo que estaba pasando en ese momento. Mi hermana mayor se fue de au pair, que es como ir a cuidar niños a Francia. Pero eso era una bendición porque ella quería aprender francés, le permitían viajar y le pagaban para estar allá. Entonces fue con una familia aristocrática, vivía en un castillo. Y nosotros le llamábamos cada cierto tiempo, todavía era colones la moneda de aquí, y de repente ella se enfermó. Entonces nosotros le llamábamos a cada rato, ¿verdad? Porque estábamos preocupados por ella. Hasta aprendía a decir las palabras en francés. Tenía que decir, je vais parler avec Elena, que podría hablar con Elena. Si alguien me decía algo más no entendía, pero eso sí lo podía decir. El problema fue que nosotros no teníamos la capacidad después para pagar el recibo, que eran como 2,000 colones, que era una cantidad exuberante para nosotros, ¿verdad? Y entonces nos desconectaron el teléfono y yo tuve un sueño. Y en mi sueño, yo en ese tiempo también ayudaba a un amigo, tenía una compañía de radios, y entonces todos los días yo iba a ayudarle. Entonces en mi sueño, yo llegué donde él, y él me preguntaba que por qué mi teléfono no funcionaba. Y yo le contaba. Y vino él y me decía, venía él y se sacaba un cheque y me daba la cantidad que teníamos que pagar del recibo. Y yo le decía, mira, no puedo aceptar eso. Y él me dijo, en el sueño, ¿cómo puedes no aceptar algo que proviene del Dios Altísimo? Bueno, me desperté, recuerdo el sueño perfectamente, pero ese día tenía que ir donde él. Entonces fui y yo dije, Dios mío, que no vaya a pasar esto, por favor. Y de entrada me dice, Juan, ¿qué le pasa a tu teléfono? Y yo dije, Dios mío. Así que le cambié el tema. Me volví a preguntar después, Juan, mira, te llamé, pero hay un problema con un teléfono. Sí, y le volví a cambiar el tema. Entonces me llamó a su oficina y me dijo, sentate, ¿qué le pasa a tu teléfono? Y yo le conté. Y entonces me dijo, ok. Y hasta ahí no me dijo nada. Yo, me invitó a almorzar a su casa. Fuimos a almorzar, se levantaron todos, estaban sus papás, sus hermanos ahí. Y se levantaron todos y me quedé solo con él. Y de repente saca de su bolsillo un cheque por la cantidad y me lo da. Y yo estaba en estado de shock. Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces le dije, mira, discúlpame, no puedo recibir esto. ¿Y saben qué me respondió? ¿Cómo no puedes recibir algo que proviene del Dios Altísimo? Cuento esta historia porque Dios encuentra la forma de hacernos ver que Él está pendiente de nuestra vida, que Él sabe lo que está pasando. Y eso es lo que yo he visto a través de mi vida. He visto su mano. Yo trabajé muchos años. Me hice experto en tratados comerciales,
Pero cuando Dios me hizo el llamado a tiempo completo, yo era el hombre más feliz de la tierra. Esperé 10 años por ese llamado. Y cuando me lo hizo era demasiado claro y yo dejé todo. Y debo de admitir que esta es la mejor decisión que he hecho en mi vida. No me imaginé que todo lo que Él me iba a poner a hacer, pero amo lo que hago. Otra historia de cuando estábamos haciendo esos altares. Un día Dios me habló y me hizo sentir que algo que no me fuera a preocupar. Así me dijo, no te vayas a preocupar, no te vayas a preocupar, no te vayas a preocupar. Yo dije, no me voy a preocupar, eso suena que algo me va a preocupar. Llegué a mi casa, se fue a aventar, fue en moto y fue a caer en un árbol. Y entonces la gran vergüenza que tenía que pedirle a la gente que le ayudara a bajar la moto del árbol. Cuento estas historias porque es mi verdad. Es lo que yo he visto a Dios hacer a través de los años. Porque he visto su cuidado y he visto que cuando Él promete algo, Él lo cumple. He visto su cuidado. El día que yo me casé con una mujer alemana y fui donde mi mamá, porque pasó tan de repente todo, y me iba a casar a Alemania. Y le dije a mi mamá, ¿qué piensa? Me voy a casar con una mujer alemana que apenas conozco. Y me dijo ella, ay, a vos solo cosas así te pasan. Y en realidad solo cosas así me pasan. Y debo de admitir que Dios ha sido bueno. Vamos a leer el Salmo 91. ¿Quiénes se saben el Salmo 91 en memoria? Levanta la mano. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Me voy a quedar ahí. Miren, a mí me parece, veo mucha gente que pone el Salmo 91 en la puerta y lo recitan como que es mantra. Mantra es esta cosa que nos repetimos hasta que lo creemos, ¿verdad? El problema aquí radica en el primer versículo, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esto es la clave para todo lo demás. ¿Quiénes habitan bajo el abrigo del Altísimo? Habitamos o habitan aquellos que le son obedientes. Si no, eso es como una cobertura, ¿verdad? Digamos, ustedes vienen con el pastor y le dicen, pastor, ayúdeme y quiero que me ayude a guiar mi vida. Entonces usted está bajo la cobertura del pastor. Pero si yo ando haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? Y yo no le digo la verdad, o sea, no estoy bajo la cobertura. Lo mismo con Dios. Con Dios yo le puedo decir a Dios, me rindo ahora, pero como dijo el pastor, afuera ando haciendo un montón de cosas. No estoy bajo el abrigo del Altísimo. No estoy. Estar en el abrigo del Altísimo es permitirle a Él que me vaya transformando en mi vida conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Miren, el pastor decía, el día de mañana, aquí hay algo para ayudarles, luego tienen oración y tienen un montón de eventos aquí. ¿Sabe qué? Para ayudarles a ustedes. Porque solamente venir el día domingo no le es suficiente. Si el enemigo los trata de destruir todos los días, ¿verdad? Pero ustedes necesitan ser inspirados, recordados lo que Dios está haciendo. Necesitamos entender esta parte que es bien importante. Le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, caminemos con Dios. Si no caminamos con Dios, usted le está diciendo, Dios ayúdame, y Él se va a quedar, pero si no estás conmigo, vos estás yendo, te digo que por aquí te vas por allá, ¿verdad? No es que Dios permitió esto. Miren, yo no estoy de acuerdo con eso. Les voy a decir por qué. En primer lugar, cuando dicen,
¿Por qué Dios no puede permitir las enfermedades? ¿Saben por qué? Porque Él no tiene enfermedad. La enfermedad proviene del diablo, ¿verdad? Honestamente. Él dice la palabra que Él es bueno. Eso dice la palabra. En el cielo no hay enfermedades. Dos cosas. Una cosa que a consecuencia del pecado es una de las maldiciones que hay, que nos vamos deteriorando, que hay enfermedades, lo genético que quieran. Sin embargo, Dios puede ocupar cualquier cosa para mostrar su gloria. Y yo he visto cómo Él ha sanado a gente milagrosamente. Por eso hay que orar. Hay que orar porque Él puede hacer algo que solo es Él el que puede hacerlo. Y entonces, cuando yo cuento lo que he visto Él hacer, esto es sorprendente. He viajado, no tengo dinero, quiero decirles que no tengo dinero, pero Él tiene. Y cuando Él dice que Él va a hacer algo en mi vida, a estas alturas, después de todo lo que he visto, ya le creo. He viajado como a 25 países, creo. He estado en lugares y con gente que ni siquiera lo busqué yo porque no soy así. Pero Él tenía un plan. ¿Y sabe cuál es el plan? El plan es, ya viste lo que yo soy capaz de hacer y me crees. Ahora yo te voy a mostrar el camino. Y entonces cuando Él me dice y me sale con cualquier cosa que se sale de mis casillas, quiero contarles algo que me pasó. Me acaba de pasar la semana pasada. Fui a Guatemala, sentí de ir a Guatemala. Y Dios me dijo, hace un año atrás, alguien me dijo, mira Juan, me gustaría que te reunieras con mi hermana. A él no es cercano mío y no conozco a su hermana. Pero estaba tan ocupado en ese tiempo, hace un año, que no tuve tiempo para verla. Pues antes de viajar sentí que Dios me decía, ve y visítala. Y entonces arreglé, le dije a esta persona que quería conocer a su hermana, quería hablar con ella, sentía a Dios hacer eso. Mire, Dios la restauró. No me pregunten cómo. Solo me senté, estaba un poco a la defensiva, pero llegué en el momento correcto. No, ni siquiera me imaginaba lo que iba. Yo decía, Dios mío, espero que no me esté equivocando. Pero lo he visto a través de los años. Y saben que lo curioso, cada vez que yo cuento las historias, me recuerdo. Y eso aumenta mi fe, mantiene mi fe. Entonces ustedes que han visto la mano de Dios tanto en su vida, cuenten a su familia en lo que han visto. Para que su fe se mantenga. Porque día con día pasan tantas cosas que el enemigo quiere robarnos eso. El enemigo quiere robarnos lo que Dios tiene para nuestra vida. Un versículo que a mí me ha transformado es Romanos 12:2. Vamos a leerlo. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número uno, miren, es bien interesante esto de vivir con Dios, esto de caminar con Dios. El reino de los cielos tiene otros conceptos que nosotros tenemos que ser transformados para movernos aquí. Por ejemplo, en el reino de los cielos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿A quién se le ocurre? Miren, si alguien me hace algo, yo lo que quiero es quiero pegarle un batazo. O lo mínimo, se me ocurre que le caiga un rayo. Que le caiga un rayo a él, a la familia, a los hijos, donde viven los carros y todo lo que tiene. Y que lo destruya por completo, que lo barre bajo la faz de la tierra. Y si vive en otro país, que se acabe el país. Pero el reino de los cielos nos dice que tenemos que amar. Y entonces es un proceso alcanzar eso, un concepto diferente.
Concepto completamente diferente, ¿verdad? Debemos de amar. Debemos de perdonar. ¿A quién se le ocurre que te peguen una mejilla y le das la otra? ¿Verdad? O sea, es impresionante estos conceptos del cielo. Estos conceptos de, aquí yo voy a ser agradecido con quien es bueno conmigo. ¿Verdad? Pero en la palabra más vale dar que recibir. Al revés. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para experimentar a Dios necesitamos no ser como el mundo. Miren, ¿qué los hace diferentes a ustedes si en cualquier situación se ponen temerosos? Y por ejemplo, la pandemia fue un caso claro. Yo tenía unos que no les estaba pasando nada y se estaban muriendo. Todos estaban bien, o sea, tenían provisión y eran los más afectados y cristianos de años. Y yo les decía, pero ¿cuál es la diferencia entre vos y el mundo? Algo tiene que haber de diferente. Nosotros tenemos que mostrarle a otros lo que Dios ha hecho. Estuve en el cumpleaños de un amigo y entonces estábamos en una mesa y nosotros éramos los cristianos. Y estaba otra mesa y estaban los más perdidos de la tierra. Y este amigo mío era cristiano por, ¿qué? 10, 15 años. Miren, y yo me le acerqué porque aquellos eran sus mejores amigos. Y le dije, momento, déjame ver si entiendo. Vos no les has contado a ellos lo que Dios ha hecho en tu vida. Espérame, déjame ver si entiendo. Vos no le has dicho cuán bueno ha sido Dios con tu vida y entonces ellos, ¿a quién conocen? Yo te conozco y sé lo que Dios ha hecho y sé cuánto Dios te ha transformado. Quiere decir que vos no le has dicho nada a ellos. Y en vez de ser alguien de bendición, que Dios te use como un instrumento, no le has permitido a Dios inspirarlos. Y mire, me fui enojado. Porque si algo creo, es que somos sal de esta tierra. Pero si ustedes como sal se vuelven insípidos y viven como unos hipócritas y hacen un montón de cosas, ¿de qué les sirve a ustedes que le digan a sus hijos, vayan a la iglesia? Y dicen malas palabras y los maltratan. ¿A qué están modelando? ¿Qué tipo de Jesús modelamos? Ellos van a decir, ¿y para qué quiero ser cristiano? Miren cómo es usted. Miren, honestamente, a mí me siento bien tocado cuando muchos de los mareros eran hijos de pastores. Eran hijos de pastores. Y simplemente porque no les modelaron al Cristo viviente, a quien en realidad nos ama y nos transforma, no eran cristianos. En mi iglesia hace como 2 semanas llegó alguien, pero estaba bien perdido. Y fuimos a orar por él y Dios lo quebrantó. Y cuando yo le pregunté, yo dije, güey, este nunca he escuchado de Dios. ¿Sabe qué me dijo? Soy hijo de pastor. Yo dije, Dios mío, y le dije, lo lamento que te modelaron tan mal quién es Jesús. Porque Jesús es maravilloso y Él puede transformar nuestra vida. Necesitamos nosotros entender que yo he sido llamado a impactar a mi familia primero. Sí, con la familia es un poco más difícil, honestamente, porque son los que están con nosotros todos los días. Si me porto mal, ellos lo están viendo, ¿verdad? Son los más cercanos. Pero Dios nos ha llamado a hacer eso. Yo recuerdo, miren, lo recuerdo y lo cuento. Recuerdo que cuando Dios me tocó tanto, yo dije, tengo que dar ejemplo. Y mi querida madre me levantaba a las 5:30 de la mañana para ir a comprar el pan.
Juan, anda a comprar el pan. Y yo, adentro de mi cuarto, no quiero. Y decía, no, pero tengo que modelar a Jesús. Y entonces me levantaba, iba a comprar el pan. ¿Saben qué? Porque quería causar la diferencia. Porque Él ha sido tan bueno conmigo que quería mostrarles que Él es bueno. Estaba en una iglesia y llegó una mamá a platicar conmigo y me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Y me dijo, mi hijo va mal en las notas y yo le digo que venga en la iglesia, pero empezó a hacer un montón de cosas extrañas y entonces no viene, es un rebelde. Y yo sentí de Dios decirle, señora, le propongo que haga algo. ¿Qué le parece si durante 2 semanas no lo presiona para que venga a la iglesia? Pero al contrario, le pregunta cómo está, le prepara la comida. Porque le había dicho que no le iba a dar de comer. Le seguía portando mal. Entonces, ¿qué tal que por 2 semanas no le grite, no le reclame? Prepárele la comida y pregúntale cómo está. De 14 años el joven. 2 semanas después regresé a la iglesia. Y me llega con el joven. Y me dice, hermano, tiene razón. Y yo le dije, claro, porque si usted es cristiana, lo menos que tiene que hacer es mostrar a Jesús. Pero si lo estoy tratando mal, ¿y cómo voy a querer venir a la iglesia? Si lo que estoy modelando es algo diferente. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes queremos ser gente que impacte a nuestra familia? Muchas veces queremos que nuestros hermanos, padres, vengan a la iglesia. Vaya a la iglesia. Mire, esto me lo encuentro en esos 35 años, un montón de gente. Y yo les digo, si ya le dijo 2 años y no le funciona, algo está mal. ¿Qué tal si usted se mete con Dios, si deja que Dios lo transforma y su vida los inspira a ellos? Y dicen, wow. Qué transformación la que ha pasado contigo. Qué increíble lo que Dios ha hecho. Yo quiero también de eso. Pero si usted está amargado. Miren, a mí me da risa porque la gente cuando viene a la iglesia lo que espera tener, espera que todos seamos santos, ¿verdad? Y que aquí todo el mundo los trate bien. La iglesia es cruel, ¿verdad? Porque es un hospital. Todos venimos a ser tratados y todos venimos a que Dios nos transforme, ¿verdad? Así que ténganse misericordia. Esa es la realidad aquí y en todos los países que he ido es la misma situación. Pero tenemos que recordar que si venimos a ser transformados, seamos transformados. No vengamos a calentar la silla, ¿verdad? Al menos lo que puede hacer, decirle a Dios, me gusta lo que dice Cantares 1:4, lo pueden poner por favor. Cantares 1:4. Este ha sido como, algo que me ha ayudado en toda mi vida. Es bien corto. Atráeme porque en pos de ti correremos. Entonces, ¿cuántos han tenido algún momento que no tienen fe? Levanta la mano. No me voy a decir, wow, aquí estamos en una iglesia. Otra vez voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos han estado en un momento que no tienen fe? Levanten la mano. Esto me parece más real. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos tristes o nos pasan situaciones y de veras que nos venimos para abajo? Podemos decirle a Dios y orar así, atráeme para que yo corra en pos de ti. Cuando me convertí, ¿saben lo primero que la gente me decía? Ay, estás en tu primer amor, ya se te va a quitar. Y me daba cólera. Y yo decía, ¿cómo es posible que O sea, qué gran alegría. Si estás apasionado por Dios, espérame un año. En un año se te quita. Bendigo a Dios que tengo 35 años en esto. Y lo amo con todo mi corazón. He tenido momentos abajo y entonces ocupo este versículo. Y le digo, atráeme. Familia. Queremos causar un impacto. Quieren que su familia en realidad camine con el Señor. Mostrarles a qué se parece.
ustedes son los primeros que deben de ser transformados. Ustedes son los primeros que tienen que ser renovados en su mente para que lo que Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos en realidad esta mañana sienten que quieren eso para su casa? Levanta la mano. O sea, los que no levantaron su mano no quieren eso. Otra vez. ¿Quiénes quieren eso? Levanta la mano. Muy bien, muy bien. Me gustaría terminar orando por ustedes. Por favor, inclinen su rostro. Padre Celestial, te doy las gracias por esta familia. Por esta familia en ti. En ti somos familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú los atraigas para que corran en pos de ti. Que todo lo que han visto a través de los años en su vida, que todo lo que han experimentado, todo lo que tú has hecho, que lo continúen recordando. Para que su fe crezca y se mantenga. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo a pedir que los fortalezcas, que tu Espíritu Santo les dé convicción y que sus vidas muestren quién eres tú, Jesús. Que inspiren a su familia a caminar contigo a través del ejemplo. Te doy las gracias, mi Dios, porque ese es tu plan para la familia. Gracias que tú no te olvidas y podemos inspirarlos. Sí, con tu ayuda. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. El mensaje ha sido claro. El efecto que puede tener la fe en la familia y en la sociedad. Y muchos de los problemas y situaciones que vivimos en nuestros hogares es porque no modelamos al Señor. Es porque todavía hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan pasar por el proceso de la santificación. Todavía hay problemas de carácter, de temperamento. Muchos todavía tenemos problemas con el lenguaje, en la manera de actuar, de pensar, de dirigirnos al cónyuge, de tratar o de instruir a nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden ver reflejado a Dios en nuestras vidas. Porque aunque vengamos con ellos a la iglesia, cuando estamos en casa, nos transformamos y somos otras personas. Ayúdanos, Dios, a poder mostrar a través de un buen caminar, de andar, de que tú moras en nosotros. Haznos volver, Señor, al primer amor, a sentir esa pasión, Señor, de buscar, de orar, de leer la palabra, de hacer nuestro altar familiar, de armarnos y entendernos como cónyuge, de amar y entender a nuestros hijos. Que estemos, Dios, bajo tu cobertura como familia. Que todos estemos bajo una misma visión y dirección, Señor, de buscar tu palabra todos los días. Como dijo Josué, vean ustedes a quién van a servir. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y hemos visto la mano del Señor en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos. Hemos visto cómo Dios se manifiesta en la provisión, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el pago de casa. Hemos visto cómo Dios pone pan a nuestra mesa todos los meses. Como dice Isaías, venid y comprar sin dinero. Y muchas veces compramos sin dinero, porque Dios mueve y llegan las personas y llega la bendición y llega la prosperidad a nuestros hogares.
Ayúdanos, Dios, a hacer lo bueno. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Ayúdame a ser un buen esposo, a las hermanas a ser una buena esposa, a nuestros hijos a ser buenos hijos, y a nosotros a ser buenos hijos tuyos, Dios. Y que donde quiera que vayamos seamos sal, seamos luz, y podamos recibir de ti, Señor, las bendiciones que tienes preparadas, más de las que nos das, más de las que nos merecemos. Gracias por la vida del pastor Juan Casamal Guapa. Bendícelo, bendice a su esposa, bendice, Señor, la iglesia, Señor, que has puesto en sus manos para que la guíe, para que la instruya, Padre, para que ese equipo, Señor, de discipulado siga instruyendo y preparando personas para que anuncien tu reino, Señor. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos a caminar siempre de tu mano. Si en esta mañana usted está aquí enfermo, atribulado, necesitado, si está pasando por una situación difícil, si está esperando la respuesta de Dios, si está esperando la respuesta para una provisión de empleo, está esperando la respuesta de ese chequeo médico, en esta mañana levante su mano para orar por usted, Padre Celestial. Oro en esta mañana por la vida de mis hermanos acá presentes. Tú conoces su necesidad, tú conoces su dolor, tú conoces su angustia, Padre, y la desesperación que hay en su vida. Pero hoy clamamos y pedimos, Dios, a ti, para que seas tú sanando los cuerpos, que seas tú, Señor, echando fuera esa enfermedad, que seas tú restaurando el matrimonio, la familia, que seas tú, Señor, trayendo a ese joven que se ha ido de casa, que se ha alejado de tu presencia, Señor, que lo hagas volver. Oramos por esos jóvenes que viven en prisiones, Dios, de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualismo, lesbianismo, que han caído en las redes del LGBT. Padre, que hoy seas tú rompiendo cadenas, que hoy seas tú quitando velos, Padre, y esos jóvenes puedan volver a tu cruz, Dios, que puedan abrazarte a ti, Señor, y puedan ser restaurados por tu Espíritu Santo. Oro, Padre, por esa madre que clama a esta hora, por ese hijo que cayó bajo el régimen, Señor, y siendo inocente, Padre, y en tu omnisciencia, tú sabes que así es, está en una prisión a esta hora, Señor, y oramos para que puedan recobrar su libertad, que puedan volver a casa, Señor, como el hijo pródigo, que allá adentro, Padre, hayan rendido su vida en totalidad a ti, Señor, y hayan tenido, Señor, esa comunión contigo, Señor. Desde ya ponemos esta nueva semana, Señor, en tus manos, para que tú bendigas nuestra finanza, para que tú bendigas nuestra mesa, para que bendigas nuestros hogares, para que nos des dirección, para que nos des, Señor, sabiduría de lo alto, para tomar buenas decisiones. Dios, ayúdanos a modelar, Señor, tu vida a los que están en derredor de nosotros, que podamos iluminarnos, Dios, como dice tu palabra, que seamos lumbreras a las naciones, que seamos esos atalayas, Padre, que cambiemos la historia, Señor, de nuestra familia, de nuestras iglesias, Padre, que nuestra iglesia pueda ser, Señor, una nueva generación de personas, de hombres, de mujeres, Dios, que hemos venido a buscarte en espíritu y en verdad, Padre, que puedan ver cristianos verdaderos, no solo de nombre, Señor, no solo de una profesión, sino de actitud, de testimonio, Señor, y así podamos impactar la vida de aquellos que necesitan de ti. Oramos también por aquellos que nos ven a esta hora o están acá. Si aún usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si no ha tenido ese encuentro personal con Dios, si su vida está atribulada, está pasando por tribulación, por necesidad, si no encuentra paz, si está a punto de tomar una mala decisión, hoy queremos invitarle a que rinda su vida al Señor. Solo debe de tener arrepentimiento, solo debe de tener fe para creer. Jesús no le importa su pasado, a Jesús le importa su corazón, y Él quiere abrigarlo, Él quiere salvarle, y hoy a través de esta oración puede recibir a Jesús en su corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste al tercer día. En esta mañana abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Séllame con tu Espíritu Santo y dame una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, oramos al Padre para que hoy su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida. Si tiene una iglesia local cerca, vaya y busque al pastor y pídale que le hable más de la salvación. Haga una profesión pública de fe y si tiene una Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, y ahí verá quién es Jesús en su vida. Gracias por esta mañana. Llévanos con bien, Señor, para que el día por la tarde podamos estar reunidos para llevar la bendición a Fusate. Que el día de mañana podamos reunirnos por la tarde a celebrar ayuno y oración. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Rey. Gloria al Señor. Nos vemos mañana a 6:30. Bendiciones para todos. Y anótese ahí atrás, hermano. Anótese cuántos van a asistir a la cena. Dios me los bendiga.